vayan ahí al segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 14. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Versículo 12 al 14, vamos a hablar Jesucristo el Rey. Jesucristo el Rey. Segunda Samuel, capítulo 7, versículo 12. Dice la palabra de Dios así. Segunda Samuel 7, 12. Y cuando tus días fueren cumplidos y durmieres con tus padres, yo estableceré tu simiente después de ti, la cual procederá de tus entrañas, y aseguraré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Empero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Amén, hermanos. Siéntense. Hasta el versículo 16. Bien, hermanos, quiero en esta tarde hacerles una pregunta. ¿Cómo servimos a nuestro Rey? ¿Le servimos con voluntad propia? ¿Le servimos con un corazón abnegado? ¿Cómo lo servimos? ¿Cómo lo sirves? ¿Cómo lo has servido estos años? ¿Cómo piensas servirle? La pregunta puede estar basada de acuerdo a lo que el Rey ha hecho contigo. Nosotros encontramos en la Biblia, en 1 Samuel, la petición de un rey. Aquí estamos viendo el pacto de David en 2 Samuel 7, aunque lo menciona hasta capítulos posteriores. Pero recuerden que el pueblo de Israel fue guiado por Moisés de Egipto como el profeta, ¿verdad?, que hablaba al pueblo. Y después Dios levantó jueces para ayudar al pueblo, porque el pueblo como nación se corrompía y tenía enemigos, pero Dios en su misericordia mandaba jueces, que estos jueces lo que hacían era interceder por el pueblo. Y cuando Samuel actuó como el último juez, él quiso poner a sus hijos como jueces, pero sus hijos no siguieron los caminos de Jehová. Y cuando sus hijos de Samuel no siguieron los caminos de Jehová, el pueblo empezó a pedirle a Samuel un rey, porque ellos vieron en los alrededores de las gentes con las que ellos vivían que ellos tenían reyes. Esas gentes no debían haber estado ahí. Los israelitas, su mandato fue echarlos a todos de la tierra de Canaán, pero no los echaron. En el primer libro de Jueces, en el capítulo 1, del 27 en adelante, habla del pecado de Israel, que ellos
dejaron a muchos países que vivieran con ellos. Ahora ellos estaban viendo que estas gentes también se multiplicaron y tenían reyes, y le pidieron a Samuel un rey. Ahora, Deuteronomio capítulo 17, versículo 14, el Señor sabiendo el futuro, desde el tiempo de Moisés, les dice: cuando ustedes me pidan un rey, de acuerdo como las otras naciones, yo les asignaré un rey. Nosotros sabemos, hermanos, en 1 Samuel 16, en 1 Samuel 9 nos describe a las características de el primer rey de Israel, que fue Saúl. Y el primer rey de Israel dice: ¿cómo escogeríamos nosotros a un rey? La pregunta, al que va a gobernar, ¿cómo quieres que sea este rey? Cuando nosotros vemos a un presidente, ¿verdad? Pedimos, ¿qué es lo que pedimos cuando queremos un presidente? Alguien dice, yo quiero que el próximo presidente sea guapo, ¿verdad? O que sea alto, ¿verdad que no? Bueno, si ustedes leen 1 Samuel 9 y no lo lean ahorita, cuando Dios les pone a su primer rey, las características que tiene Saúl, dice que era un mozo hermoso, hasta rima, era un mozo hermoso y alto, más que todos. Eso es todo. Ahí está su rey, un muchachón joven, guapo y alto. Eso es las características que la Biblia dice. Porque ellos desecharon a Jehová y les dio este rey. Algunos le llaman un rey inútil. No podía gobernar a Dios, pero al pueblo de Dios. Pero ese es el rey que Dios les dio. Su aspecto. Otro rey, hermanos, que tuvieron que esperar 40 años con Saúl, hasta que Dios, ¿verdad?, comenzó soberanamente con el proceso o la etapa de la monarquía. La monarquía es el proceso, la etapa donde Dios empezó a gobernar a través de reyes, ya no de jueces, sino de reyes. Y comenzó una larga línea de reyes. Unos hacían lo bueno, otros lo malo. Y entre los reyes que mejor gobernaron tenemos a David. En 1 Samuel 16 dice que era el menor de sus hermanos que apacentaban las ovejas, y también dice que era un mozo rubio, de hermoso parecer y de bello aspecto. Pero la Biblia lo caracteriza como que David tenía un corazón diferente al de Saúl, que el corazón de David era conforme al de Jehová, que él estaba dispuesto a servir a Jehová. Pero cuando vemos la vida de David, vemos que David también era un hombre pecador. También cometió cosas terribles como mentir, como adulterio con una esposa de uno de sus soldados. Luego al soldado lo mandó matar para que no se descubriera su pecado. Pero aún así, hermanos, Dios lo escogió a él para prometerle un reinado eterno y perpetuo. Y es lo que vamos a ver hoy, hermanos, dos características del rey prometido que nos alientan a servirle. Ahora, yo hice esta pregunta, hermanos: ¿cómo servimos a nuestro rey? Primero vamos a ver la procedencia del rey. En el versículo 12 dice: cuando tus días fueron cumplidos y durmieres con tus padres, yo estableceré tu simiente después de ti. Tu simiente. Entonces, estábamos esperando a un rey de la simiente de David, de la descendencia de David. Pero este rey no iba a ser como el primer rey de Israel,
o que nada más era guapo y alto, pero que hacía lo que quería. Cuando ellos pidieron un rey, dice la palabra de Dios, hermanos, que Dios le dijo a Samuel, dice, está bien, dales un rey, haz conforme a su palabra, pero explícales que él se va a apoderar de sus vidas. Refiriéndose a Saúl, él los va a oprimir, él va a tomar a sus jóvenes para que trabajen en sus campos, él va a tomar a sus doncellas para que le hagan pan, él va a tomar sus diezmos, él va a gobernar sobre ustedes, pero se van a sentir oprimidos. Pero cuando el Señor habla de el rey que viene de la línea de David, de la simiente de David, estaba hablando, hermanos, que iba a establecer un reino seguro, pleno y firme. Cuando vemos nuestros gobernadores, no queremos servirlos, los servimos con apatía. ¿Por qué? Porque no son hombres que nos inspiren confianza, ¿verdad? Ya la gente votamos, pero pues ya no nos queda de otra. No es de que digamos, no se ha conocido un gobernante que nosotros digamos, yo voy a hacer todo lo mejor como ciudadano por servir a este gran gobernante. A veces como que nos identificamos un poquito, bueno, este no está tan mal, pero nunca hemos servido, hermanos, a nuestra nación, donde Dios nos ha concedido por las buenas características de estos reyes. Pero el que fue descendiente de David, el Señor Jesucristo, le preguntó una vez a los fariseos, les dijo, ¿el Cristo de quién es hijo? ¿De dónde dice la Biblia que sería el Cristo? Y ellos sabían que era de la descendencia de David. La palabra de Dios dice en Hechos 2:30, en el sermón de Pedro, que David, siendo profeta, del fruto de su lomo, cuanto a la carne, levantaría el Cristo que se sentaría en su trono. La línea de reyes y la monarquía solo nos apuntaba a tener a Cristo como rey. Nos estaba enseñando que Cristo sería el rey, pero no solamente de un pueblo, sino el rey es el rey de todo el universo, el rey del cielo y de la tierra. Dice en este pacto, cuando tus días fueren cumplidos y durmieres con tus padres, estableceré tu simiente. Estaba hablando de un hijo de David. De entre tus entrañas aseguraré tu reino. Hermanos, ningún reino ha sido seguro. Cuando hablamos de los gobernantes, la gente se queja de la economía, la gente se queja de la inseguridad, y estos gobernantes durante la historia pueden, ¿verdad? A veces son dictadores en algunos países, y tarde o temprano su gobierno se acaba. Pero aquí el Señor le está prometiendo un reino seguro, un reino confiable, un reino en el que vamos a poder confiar, en que se puede confiar. Un reino con un rey seguro, y David, como él, no fue como Saúl, desobediente, sino que aunque no fue perfecto y cometió pecados terribles, David, su corazón quería obedecer a Jehová. Su deseo era de obedecer a Jehová. Entonces,
¿Cuál es esa simiente? Dice el profeta Isaías capítulo 9, versículo 6 del profeta Isaías: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Quiere decir que todo el gobierno va a estar sobre él. Él es el rey. Lo voy a leer de otra manera. Y su nombre será llamado Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio, o sea, lo que va a durar su imperio, y la paz no tendrán término. A veces en los gobiernos hay seguridad, nada más alrededor de sus fronteras. O mientras este rey o este presidente esté gobernando, nada más es su frontera o la frontera de su tiempo, pero cuando se va, se acaba esa paz. Pero el reinado de la simiente de David dice que la paz no tendrá término, no habrá una frontera. El reinado de Cristo no va a tener una frontera, sino que va a rebasar el universo. Dice: sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hablando no solamente de la inseguridad de los gobiernos de este mundo, sino también, hermanos, de la justicia que hablábamos en la mañana. El reinado, ¿verdad?, que es prometido a David será un reinado de justicia, un reinado justo, un reinado de paz, un reinado donde nosotros podemos servir a Dios, al Señor Jesucristo. Y por eso preguntaba: ¿cómo sirves a tu rey? Parece que le sirves como si fuera un rey malo. A veces le servimos como si fuera un tirano, como si no se encargara de nosotros, como si no nos amara. ¿Cómo sirves al rey? ¿Cómo sirves a tu rey? ¿Cómo sirves al Señor? ¿Lo sirves con flojera? ¿Lo servimos con desánimo? ¿Lo servimos a veces sí? ¿Lo servimos a veces no? Parece que te está gobernando el peor de los tiranos. Y no, es el Señor Jesucristo, el Rey, hermanos. Él dio su vida por nosotros. Él nos amó, Él nos ama. Él tiene paciencia con nosotros, nos da todas las cosas. ¿Y cómo lo servimos? 2 horas el domingo. Es todo lo que hacemos. 2 horas el domingo. ¿Cuál era la simiente, hermanos, de David? Dice Lucas capítulo 1, versículo 32. 31, he aquí concebirás en tu seno y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. ¿Cómo servimos a este rey, hermanos? Que estaba en el cielo reinando y vino a la tierra. ¿Cómo lo piensas servir? Deberíamos de dar todo nuestro esfuerzo para servir a nuestro Rey. Toda nuestra capacidad intelectual, toda nuestra capacidad física, todo nuestro deseo. Pero parece que te dicen: ve a barrer, no quiero decir nombres, ¿verdad?, pero ustedes conocen a todos los presidentes, tanto de esta nación como, ve a servirle. Y parece que vamos a servir a esos presidentes de esta tierra. Ahí va
Ahí vamos, ahí. Estoy hablando en general, en nuestra vida. Vamos caminando así, sin ganas. Ya se los dije, van a pasar 10, 20 años y podemos seguir igual. Decía un hermano, a veces en la iglesia, estamos predicando. Y hay hermanos que tienen 40 años en mi iglesia y siguen igual. Yo digo, los conozco desde chiquitos, crecen y no hubo ningún cambio. ¿Cómo servimos a nuestro Rey? Este Rey nos amó, hermanos. Este Rey es bueno, es justo, es perdonador, es amable, nos da de sus bondades. Él es el que te da alimento, Él es el que te da vida, Él es el que da protección. Puedes vivir en las calles de su reino con toda libertad porque hay paz, hay seguridad en Él. No es como en nuestros países que dicen algunos que vienen de México. Tienes que andar así con tus manos así porque no se puede vivir en paz. No, en el reino de Cristo hay seguridad y paz. ¿Cómo debiéramos servir a ese Rey? ¿Cómo debiéramos cantar? Puedo ser un poco más específico, hermanos. Pero usted piense cómo le sirve. Y otra vez, hermanos, este tipo de sermones, ¿verdad? Yo estoy optando por predicarme a mí mismo y lo digo en voz alta para que ustedes me oigan. Pero estos sermones son para mí. Porque a veces, como pastores, ¿verdad?, predicamos así. Pero no, mejor me voy a predicar a mí mismo, lo voy a decir en voz alta y voy a dejar que ustedes me oigan. Y si ustedes quieren aplicar esto a su vida, hermanos, otra vez hago la pregunta. Hay jóvenes aquí. ¿Cómo piensas servir a tu Rey? Habemos hermanos de más edad. ¿Cómo lo hemos servido? ¿Queremos seguir igual? Van a pasar los días y seguir igual. O servir a Jehová con más amor, con más dedicación, hermanos. Dice el Salmo 89, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, en generación y generación haré notoria tu verdad con mi boca. Porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los mismos cielos apoyarás tu verdad. Hice alianza con mi escogido, juré a David, vean, este es el pacto de 2 Samuel, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu simiente y edificaré tu trono por todas las generaciones, y celebrarán los cielos tu maravilla, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Hermanos, el Rey que Dios nos ha dado es para celebrarlo. Cuando la gente recibe un presidente que más o menos cree que va a servir a la nación, se alegran, lanzan cohetes y cantan y bailan. Nosotros tenemos al Rey de Reyes. Pero lo sirves así con baba aquí. No, hermano, es un pecado. ¿Cuánto durará este reino? Si durara un día, hermanos, estuviéramos contentos, ¿verdad? Dijeron, bueno, por lo menos un día vamos a tener un super rey. Pero ¿saben cuánto va a durar, hermanos? Volviendo otra vez a 2 Samuel 7, dice el versículo 13, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Esto quiere decir, hermanos, que es una dinastía, ¿verdad?, que iba a durar para siempre. Regularmente los reinos duraban, por ejemplo, Saúl duró 40 años,
David duró 40 años, Salomón, el gran sabio, pero nada más les duró 40 años. Y luego vinieron reyes malos y el pueblo estaba llorando. Pero el reino de Cristo será para siempre. Esto, hermanos, es de gran gozo, que nosotros tenemos un rey para siempre. Dice el 14, yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Es, ¿verdad?, cuando Dios envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Luego dice, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Obviamente antes de llegar a Cristo iban a venir muchos reyes que iban a hacer el mal. Pero Dios, hermanos, a pesar de que los reinados, ¿verdad?, se nublaban y que los enemigos del reino de Dios a veces querían cortar la línea de los reyes, a veces se ponía oscuro y decían, no, ¿cómo se va a cumplir ahora la promesa de Dios a David? No, ya se va a romper. No, si leemos las crónicas de los reyes, siempre había un hijo de David sentado en Israel, siempre había un hijo de David sentado en el trono de Israel. Dios se las arreglaba. A veces el rey se iba a la maldad, pero Dios levantaba a otro rey que traía al pueblo hacia los caminos de Dios, y siempre hubo un rey, hermanos, hasta que nació nuestro Señor Jesucristo. Mi misericordia no se apartará de él, como me aparté de Saúl. Hermanos, todos aquellos que siguen los reinos de este mundo, la misericordia de Dios se aparta, como se apartó de Saúl. Pero todos aquellos que quieran seguir al Rey justo, al Rey Jesús, al Rey soberano, como dice la Biblia, al Rey de reyes y al Señor de señores, su misericordia no se apartará de nosotros, siempre estará con nosotros. Y así como el reinado es eterno, también su misericordia es eterna. Amén. Porque para siempre, por eso dice el Salmo, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Cómo quieres servir a este Rey, hermano? Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracias sea a vosotros y paz del que es, que era y que ha de venir. Ahora no es a las 7 iglesias de Asia, ahora es a esta iglesia local. Gracia sea con vosotros y paz del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el príncipe, hermanos, de los reyes de la tierra. Él es el rey de todos los reyes de la tierra. Yo quiero servir a ese Rey, hermanos, con todas mis fuerzas. Yo quiero emplear mi mente para servir a mi Rey, para estudiar su palabra, para aplicar su palabra, para predicar su palabra, para vivir su palabra, hermanos. Al Rey que me da la vida, que me da la salud, que me da el alimento. ¿Tú cómo quieres servir a ese Rey? Podemos seguir sirviéndole a medias, ¿verdad? Puedes decir, bueno, es que Jesús sí es bueno, pero no me convence. No, hermanos, Él ha dado todo por nosotros. Entonces te invito, hermano, te exhorto, ¿verdad?, a que la vida nos exhorta hoy a que sirvamos al Rey, a Jesucristo, el Rey eterno, el Rey de Reyes.